en este lugar, amén, y por cada uno de ustedes que han podido llegar esta tarde y a los hermanos que nos van a acompañar a través del internet, amén. Ah, los hermanos de Redlands son los que hacen posible que estos videos terminen en YouTube y le damos gracias a los hermanos. Ahorita me han mandado un mensaje y gloria a Dios por los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que miran un pedacito para ponerlo en el YouTube y Dios les bendiga, les apreciamos mucho. Y me mandaron un mensaje que están orando por nosotros. Y gloria a Dios. Amén. Y eso es bueno. Necesitamos de eso. Amén. Um, en esta tarde vamos a tener un estudio acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablamos acerca de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente en relación con el avivamiento en la iglesia. Amén. Y creo que tuvimos un muy bonito servicio esa vez. Amén. Y hay mucho más acerca del Espíritu Santo que usted y yo necesitamos. Amén. Y esto que vamos a mirar hoy va a ser un poquito de lo mucho que hay acerca de este tema. Cuando estaba escribiendo esto, sentía que mi cabeza y mi corazón me iban a explotar. Es tanto, amén. La sabiduría de Dios es tan infinita, amén. Y lo que quiero hacer con esto es como darles un poquito de guianza para que usted busque al Señor en su tiempo personal, que usted clame al Señor acerca de esto, amén. Y vamos a usar nuestra Biblia hoy, amén. Y espero que el tiempo nos permita dar un buen avance en esto. ¿Puedes usar tu Biblia, por favor? Ah, vamos a ir a través de las Escrituras, amén. Ah, quiero que vayamos primero que nada a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer unos versículos que Dios puso en mi corazón con lo que empezó a tratar en mi vida acerca de este tema, amén. Y las notas, espero que les sirvan, amén. Las trato de escribir de una manera que podamos entender y que cuando las mire un mes después se pueda acordar y le puedan servir, amén. Y Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a mirar el verso 10 y el verso 11, amén. Para comenzar a poner una base de esto. Ah, dice, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Amén. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. El fundamento de su fe y de mi fe, de acuerdo a la fe que la Biblia nos enseña, ese fundamento es Jesucristo. Amén. Pablo nos está diciendo y recordando aquí, hey, yo puse el fundamento, yo puse el principio, amén. Y yo fui el arquitecto, el maestro, el perito arquitecto, el que estaba supervisando, el que tenía a cargo la obra de construir la iglesia, amén. Y esos planos se nos fueron dados en el Nuevo Testamento de cómo es que la iglesia debe ser edificada, amén. Cristo es el fundamento, ¿todos de acuerdo? Amén. Amén. Y creo que aquí en Anclados a la Cruz y a través del radio y muchos otros medios hemos recibido ese fundamento y estamos parados sobre esa roca, sobre el fundamento que es Cristo. Amén. Pero cuando un constructor hace el fundamento de algo, es para poner un edificio encima. Amén. No nomás se queda con el puro fundamento. Es con la intención de edificar algo sobre ello. Amén. Y de eso es lo que vamos a mirar. En Corintios 3, 1 y 2, en los versículos atrás, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podías digerirla, ni aún ahora podéis. Amén.
La iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchas cosas buenas, pero tenían también muchas cosas que no estaban muy buenas en ellos. Amén. Es una iglesia que tenía muchos dones, tenía la bendición del Señor, pero era una iglesia que era carnal, que había desorden en ella. Y Pablo escribe esta carta para tratar de enderezar el edificio que se empezó a edificar un poquito chueco. Amén. Y gloria al Señor que Él puede venir y corregir eso. Amén. Gloria al Señor por eso. Y debemos entender que ha de llegar un tiempo en que debemos de dejar de ser niños en la fe. Amén. Hay cristianos que han sido cristianos por 20 años y aún son calificados a través de la Escritura como niños en el Evangelio. Amén. No se trata del tiempo como en lo que es natural en nuestro cuerpo físico. Con el tiempo uno crece y deja de ser niño y convierte en joven, en adulto, en anciano. Así no funciona en las cosas de la fe y las cosas espirituales. Puede durar años sentado en esa silla y aún seguir siendo un niño en la fe. Amén. Y es la voluntad de Dios que crezcamos y maduremos. Amén. Que dejemos de ser niños, que dejemos de necesitar las cosas simples y básicas, la leche del Evangelio. Amén. Porque en el Señor hay mucho para nosotros. Amén. Hay mucho que el Señor tiene para nosotros. Pero dice Pablo, yo no pude decírselas porque no podías digerirla, no podías entenderla, no podrías tomarla. Amén. Así es de que necesitamos estar en esa transición, amén, en que podemos crecer, en que podemos creerle al Señor, en que podemos dejar atrás las cosas que nos siguen atando, los diapers, amén, los pañales, amén, porque no es muy agradable, amén. Debemos de crecer y madurar en la fe, amén. Yo entiendo que siempre tenemos grupos mixtos y gloria al Señor por eso, unos que están comenzando en el Evangelio, otros que ya han madurado más en el Evangelio. Y por amor a los niños se predica la leche, la base del Evangelio. Y por amor a los que están un poco más avanzados se predican las cosas que van más allá en el Evangelio. Amén. Pero es con la necesidad de amar a unos y amar a los otros y crecer juntos. Amén. Crecer juntos siempre. En Hebreos 6, amén. Quiero que vayamos a Hebreos y vamos a mirar unos versículos que desafortunadamente han sido usados en una manera errónea para venir en contra del mensaje de la cruz por personas de mucha proveniencia. Amén. Capítulo 6, versículo 1 al 3, vamos a mirar. Amén. ¿Estamos ahí? Capítulo 6 de Hebreos. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Amén. Crecer, ir hacia adelante. Amén. Ha habido personas que lo han usado para decir que debemos de dejar de predicar el mensaje de la cruz, porque debemos de dejar atrás ya la doctrina de Cristo y ir más allá de la cruz. Amén. Pero no es esa la idea y no venía eso en el contexto de lo que estaba escribiendo Pablo a los hebreos. Amén. A ellos les está explicando los misterios que había en Cristo, y usted lo puede mirar desde el primer capítulo hasta ahora. Les está diciendo, hay que dejar ya la doctrina de Cristo, las cosas básicas. Amén. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu Santo, Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios por eso. No quiere decir que las vas a dejar, las vas a olvidar, las vas a aborrecer, vas a dejar de predicarlas. No quiere decir eso, amén. Quiere decir que ya las vas a poner en tu corazón. Por fin, en tu corazón. Vas a creer y poner tu fe en eso para poder seguir adelante. Amén. Porque esas son las doctrinas fundamentales. El principio, amén. Estamos parados en la roca.
Ahí empezamos, ahí entramos, amén. Pero hay mucho más, amén. Hay más en el Señor. Dice que vamos a crecer, a seguir adelante a la perfección, amén. Y no quiere decir que después de un semestre de estudio vamos a ya ser perfectos, amén. Esa perfección va a llegar hasta que el día que el Señor nos llame a casa o que venga el rapto de la iglesia, amén. Pero es importante de dejar, de siempre estar con lo mismo leche, amén, con las mismas cosas básicas, con las mismas A, B, C, amén. Son muy importantes y necesitamos y requerimos mucho de la repetición de esas cosas, porque somos personas que necesitamos escuchar las cosas una y otra y otra y otra vez, amén. Pero el Señor quiere que crezcamos, amén. Pablo después diría a la perfección, a la estatura, a la medida del hombre perfecto, que es Cristo Jesús, amén. Dice que nos está llamando a madurar, amén, a crecer, a dejarnos de las cosas fáciles, amén. Voy a leer a mi Biblia, voy a ir a una historia fácil que me acuerde de cuando iba a la clase de los domingos con los niños, amén. Dios tiene más por usted, amén. Dios tiene mucho más para usted y es necesario que crezcamos, amén. Dios diseñó esa manera de cómo darnos el crecimiento, de cómo madurar y edificar a su iglesia, amén. Y creo que hacemos un gran error al ignorar eso, al despreciar eso, amén, al no ceder a la manera del Espíritu Santo en el corazón de una persona, amén. No hemos llegado ya a la meta. No hemos cruzado ya el final, amén. Falta mucho que tiene que hacerse en nuestro corazón. Falta mucho que Dios tiene que obrar en la iglesia en general, amén. ¿Y sabe qué? Dios diseñó la manera de cómo hacerlo, amén. Dios tiene la forma de cómo hacer eso. Todo está basado en el fundamento, que es Cristo Jesús, amén. No nos vamos a mover hacia otro fundamento. No vamos a olvidar de la doctrina de Cristo. No vamos a abandonar lo que ha sido la base de nuestra fe. Amén. Usted lo ha escuchado, el hermano Swagger lo dice una y otra vez. El mensaje de la cruz es la fundación y es la base de todas las doctrinas. Amén. Sobre ella está construido todo. Amén. Y sobre esto tenemos que seguir edificando. Salte ahora a Efesios 4. Amén. Dice, andamos saltando por todos lados, pero espero que podamos mirar lo que el Señor quiere que miremos. Amén. 4 versos 5 al 8. Amén. Capítulo 4 versos 5 al 8. Dice, un señor, amén. Capítulo 4, 5. Un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a parar ahí, amén. Antes de seguir adelante. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él derrotó a cada uno de las fuerzas de las tinieblas, amén. Al diablo y a cada uno de sus demonios, a cada uno de los enemigos del Señor. Él los derrotó a todos en la cruz del Calvario, amén. Y esa frase llevó cautiva la cautividad, amén. Es una forma de explicar cómo hacían los conquistadores antes, amén. Ellos al llegar en la batalla y ganar la batalla, tomaban de rehenes a la gente más importante de los que habían destruido, amén. Se encontraban a la familia del rey, al rey, los generales, y los tomaban cautivos, amén. Y se los traían cautivos de regreso a su tierra de donde ellos venían. Los traían atados en cadenas y los traían como un desfile. Cuando ellos llegaban victoriosos y su ciudad, su pueblo los estaba esperando,
Y ellos venían victoriosos con los cautivos que habían derrotado por allá. Y eso es lo que Cristo hizo en Colosenses capítulo 2, nos explica un poco mejor, amén. Los exhibió públicamente, amén. Los derrotó a cada uno de ellos porque Él es el gran conquistador, amén. Él lo hizo por usted y por mí, amén. Y esos conquistadores del pasado no solo llegaban con las personas de rehenes, pero ellos iban y saqueaban todo lo que habían ganado, todo lo que habían vencido, y agarraban el oro, la plata, todo lo que tenía valor, y se lo traían como un gran botín, amén, como una gran recompensa por lo que habían logrado, amén. Y al llegar venían aventando oro por aquí, cosas por allá, a todos los que lo estaban esperando, lo repartían entre su ejército, porque ellos habían ganado la batalla, amén. Lo ha visto tal vez en movies, amén, o tal vez lo puede imaginar ahorita en su mente. Pero ¿sabe qué? Lo mismo hizo el Señor. Al Él ganar y al Él tener su desfile de victoria, amén, también Él venía con dones para los suyos, amén, para usted y para mí. Dios le entregó a Cristo todo lo que se había perdido, amén, se lo entregó a Cristo, y Cristo tiene dones para usted y para mí, amén. Cristo tiene algo para usted y para mí, amén. Se recuerda la historia de Isaac y Rebeca, amén. Representa a Dios buscando a su iglesia, amén, con Eleazar siendo un tipo del Espíritu Santo, Rebeca representando la iglesia. ¿Recuerda lo que Eleazar le daba? Le dio un brazalete, amén, y le dio muchas joyas que venían de parte de Abraham y por causa de Isaac, amén. Muchas joyas, antes de que dijera, no importaba si no se las dio para que ella dijera, sí, yo voy a ir con Isaac. Cuando ella dijo sí, ella recibió joyas, y yo pienso que eran cosas de mucho valor y muy hermosas, amén. El Señor tiene cosas para su iglesia, amén. Grandes dones para su iglesia, grandes regalos para su iglesia, para adornarla, amén, para la iglesia, amén. A veces nosotros buscamos una iglesia que nos guste, amén. Una iglesia donde estamos a gusto, una iglesia que haga las cosas como a mí me gustan, como si anduviéramos buscando nosotros a la novia para nosotros. Cuando la iglesia, nosotros debemos de ser la novia de Cristo Jesús, amén. Agradar a Cristo Jesús, no que nos agrade a nosotros, sino que agrade a Cristo Jesús. Y somos bien piquis. No, este hermano no me saludó, ya no voy a volver ahí. O aquí no, o aquí sí, o aquí esto y el otro. Usted ha de estar donde el Señor lo llama, y ha de estar donde el Señor lo pone, donde se predica sana doctrina, donde se permite el mover del Espíritu Santo. Ahí lo quiere el Señor, amén. Y tiene dones para su iglesia, y hay muchos dones, amén. Como le dije esto yo estaba, wow, era demasiado. Y hay diferencias de dones para diferentes razones y diferentes propósitos, amén. Usted no va a escoger qué es lo que usted quiere y lo que usted no quiere, amén. Pero Pablo nos anima a pedir del Señor, a orar al Señor y buscar del Señor. Pero Dios tiene algo preparado para usted, amén. Ya lo tiene el Señor para usted, diseñado para usted. No, Señor, yo quiero esto. Señor, ¿por qué a él sí le diste esto y a mí no? Esas cosas se movían en la iglesia de los Corintios, amén. Recuerda al principio, no, yo soy de Apolos porque él es más mejor que el otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Esas divisiones empezaban a mover porque somos gentes carnales, amén. Somos gentes que operamos de esa manera cuando movemos nuestra fe, amén. Hay una cosa que es estar en el Espíritu, y al estar en el Espíritu se puede caminar bajo la carne, amén. Estar en el Espíritu y andar en el Espíritu son dos cosas diferentes que deben ir juntas, amén. Pero hay muchos cristianos y mucha iglesia que anda bajo la carne, movidas por emociones, movidas por situaciones, movidas por contiendas, por cosas de la carne, amén. Y el Señor quiere que dejemos eso, amén, que lo hagamos un lado. Salte al verso 11, ahí en el mismo capítulo, dice, y Él mismo dio a unos, aquí va una parte de esos dones, amén. Él mismo dio a unos, no a todos, a unos,
amén, los que Dios llamó, amén, los que Dios prepara para esto, amén, no todos, a unos, amén, a unos que dio apóstoles, amén, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros, a fin de qué? De perfeccionar a los santos. Usted y yo somos esos santos, amén. A los santos para la obra de qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, usted y yo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Dios preparó el ministerio y en las notas puse una pequeña definición de qué es los apóstoles y qué es los 5 ministerios. Amén. Un hermano decía, es como si fuera los 5 dedos de una mano. Es la mano del Señor obrando en su iglesia, tocando a su iglesia. Gloria a Dios por eso. Amén. Dio a unos apóstoles. Amén. Los apóstoles es lo que miramos en el Nuevo Testamento. Amén. Un líder de la iglesia en general. Amén. Con un mensaje específico y necesario para ese tiempo, como lo eran los 12 discípulos, como lo fue Pablo con la revelación del nuevo pacto, del mensaje de la cruz. Y yo creo que después de ellos siguieron habiendo más apóstoles. Pero no voy a entrar en eso porque después entramos en un lugar un poquito... no quiero ir ahí hoy. Los profetas en el Antiguo Testamento eran quienes eran como el líder del pueblo, amén. Ellos, su principal misión era regresar, de traer al pueblo de regreso a Dios, amén. Ellos predecían lo que iba a pasar si el pueblo no hacía caso a la advertencia de Dios, amén. Un profeta no es necesariamente una persona que, como dicen mucho en el mundo, que mira el futuro o que te profetiza lo que te va a pasar. Es erróneo, amén. La principal función del profeta era predicar justicia, arrepiéntanse, amén, como lo hacía Juan el Bautista, es un ejemplo bueno de eso. Y también él daba una predicción del futuro. Viene uno después de mí, amén, que no bautizará con agua, sino con fuego y el Espíritu Santo. Pero la función era predicar justicia, amén. Y también dice los evangelistas, que ellos son quienes proclaman el mensaje de salvación. Ellos continúan moviéndose de uno a otro, no quedan mucho tiempo en un lado. De ejemplos, recordé Bernabé y a Tito, acompañantes de Pablo, amén. Seguían donde estaban las iglesias, continuaban la edificación, continuaban expandiendo el mensaje de salvación, amén. Y eso es lo que los distingue, amén. Tener ese oficio de evangelista, ese llamado a ser evangelista. También hay pastores, amén, que ya no es tan en general, sino ya es un poco más cerrado para una asamblea, una congregación, amén. Los pastores están a cargo de la congregación, miran por el bienestar de las ovejas bajo el buen pastor que es Cristo, amén. Ellos guían y alimentan al pueblo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Y de ejemplo recuerdo, no sé, Timoteo, Juan también estuvo pastoreando en las iglesias, Santiago en la iglesia de Jerusalén. Los ángeles de las 7 iglesias de revelación, amén. Los pastores, el Señor los ha llamado con un llamado especial, amén. Con un amor que va más allá de un amor natural por las personas, amén. Y ore por los pastores que son cercanos a usted. Mi papá, el hermano Charlie, la hermana Charlie, los hermanos a través de Sun Life, otros pastores de los cuales usted ha recibido del Señor, amén. El diablo ataca mucho
porque Él sabe que si puede comenzar a destruir y hacer maldad desde arriba, se va a ir hasta abajo, amén. Engañando a los líderes de la iglesia, engaña a toda la iglesia. Y oremos por los pastores, amén. También Dios ha dado maestros, amén, quienes enseñan las doctrinas, las prácticas del Evangelio, exhortan y expanden el Evangelio, amén. Y allí puse de ejemplos, recuerdo Priscila y Aquila cuando tomaron a Apolos y ellos le enseñaron, dice la escritura, más perfectamente el Evangelio. Amén. Gloria a Dios por eso. Y Danny, of course, también. no, no se crea, era un joke. y, pero gloria a Dios por lo que él hace. Amén. Y ahora, no todos tenemos el llamado a ser apóstoles, a ser profetas, evangelistas, pastores o maestros, amén. Son algunos, amén. Porque imagínense si todos fuéramos maestros o pastores, amén. ¿A quién le predicamos? ¿A quién le enseñamos? Si todos somos así. Dios dice a unos, amén. A algunos dio ese don. Ellos son un don para el pueblo, amén. No son para venir y regir fuerte y ser los reyes y los gobernantes de la gente. No, no. Es para edificar a la iglesia, amén. Es para que podamos crecer y entrar en el proceso de ser cambiados, amén. De ser más como Cristo. Ese es un tipo de los dones que el Señor tiene para nosotros, amén. Dios es quien pone el llamado. Yo sé que en el mundo carismático de hoy, en el mundo de la iglesia de hoy, fulano de tal se autonombra apóstol y fulano de tal llama a cierta persona a ser profeta. Y yo te unjo para que seas profeta. Yo lo he visto personalmente, he estado sentado y he mirado, yo te unjo, yo apóstol fulano de tal, te unjo a ti para que seas profeta. Y porque yo dije, eres profeta y todos, él es profeta. Yo lo he visto aquí en esta ciudad. De esa no es la manera, no es el ejemplo que tenemos en la escritura. Pablo muchas veces al comenzar sus cartas dice, Pablo, apóstol del Señor, llamado por el Señor, amén. Él no se llamó a sí mismo y unos a los otros no nos llamamos a sí mismo. Ahora Dios pone en el corazón de personas a veces el reconocer el llamado en personas y pueden estar allí para ayudar, para levantar y animar a ciertas personas que tienen ese llamado. Pero una persona no dice, hermano, tú vas a ser maestro, hermano, yo te llamo que seas el pastor, amén. en el colegio en Luisiana hay un lugar, una sección que todas personas pueden ir a poner anuncios. Anuncian renta un cuarto, o anuncian esto y el otro. Y yo estaba mirando la última vez que estuve ahí. Y gente de iglesias en esa ciudad fue y puso congregaciones, me imagino, fue y pusieron buscamos pastor. Llamar a este número. y yo estaba leyendo eso y yo me quedé pensando, wow. Dios ayúdalos a esas personas y ojalá que nadie de aquí les va a ir a llamar y a tomarlo como si fuera un empleo, como si lo pudieras buscar en el periódico. Así no funcionan las cosas de la manera de Dios. Es Dios quien llama. Amén. Hay lugares donde votan por quién va a ser el pastor y hoy votan para que ya no sea el pastor. Y eso no es la manera en que el Señor ha diseñado las cosas. Amén. Ah, Dios tiene todo bajo en control y son para edificación y no es cosa de envidiarse a los unos a los otros. Es un don del Señor, es del Señor, no es de ti, no es de mí, no es de nadie, es del Señor y es para la iglesia. No es para mi exaltación, no es para su exaltación, es para la edificación de la iglesia. Yo pienso que muchas personas han perdido esa noción de que están donde están, con el llamado con el que están, no para ellos, sino por la iglesia. Y Dios pone un amor, pone un deseo por las personas, por mirar un alma más venir a Cristo, por mirar a los hermanos crecer en el Señor, por mirarlos madurar en el Señor. Y trae gozo al corazón y uno daría la vida, amén, por el ministerio que el Señor ha puesto. Amén. Y no porque no todos somos llamados a estos 5 ministerios, quiere decir que no tenemos un parte en el ministerio.
Porque Pablo también enseña que a todos se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Amén. No porque usted no tiene el llamado a ser evangelista, no le va a compartir el evangelio a la persona con la que trabaja o a la persona con la que vive. Amén. No porque usted no tiene el llamado a ser maestro, no le va a enseñar a sus hijos la manera de Dios. Amén. Si podemos mirar eso. Dios a todos nos ha llamado y a todos Dios puede usar. Amén. Y no está limitado a que tienes que ser hombre, a que tienes que ser mujer, a que tienes que tener cierta edad, tanta escuela, tanta no escuela, etcétera. En la Biblia hay mujeres que fueron profetas, hay mujeres que fueron, la primera evangelista fue una mujer, amén. Recuerdan la tumba, Cristo vive, amén. Fue la primera en predicar el evangelio, fue una mujer. Hay pastores que son hombres y yo pienso que la voluntad de Dios es que sea un hombre. Pero si falta el hombre, Dios levanta una mujer. Amén. Y lo miramos en la escritura también eso. Maestros puede ser hombre y mujer. Lo único que no se mira a una mujer es un apóstol. Amén. Y es por diseño así del Señor que sea un varón, un hombre. Amén. Porque no lo miramos en la escritura para tener base de decir puede haber una mujer apóstol. Amén. Así lo tiene el Señor y así lo miro en la escritura. Y si quiere pelear, pelease con el Señor. Amén. Uh, amén. Yeah, pero sí los hay, desafortunadamente. Amén. Y de esto es lo que le decía, que esto es tan grande. Amén. Hay tanto para dónde seguir. Porque todos los dones del Señor, mi papá dice que todo lo que yo agarro lo termino quebrando. Y sí es cierto. Me dio una grapadora y algunos de ustedes traen un papel todo mordido. Donde agarré la grapadora y apenas le di y se descompuso la grapadora. Sola. No es porque yo la toqué. Uh, pero todo lo que tenemos por nuestra condición caída de pecado, lo echamos a perder. No que Dios esté echado a perder, sino nosotros lo echamos a perder. Y el hecho de que hayamos tenido una experiencia mala en la iglesia no quiere decir que Dios es así. Los hombres, nosotros torcemos las cosas de Dios. Hay muchos que dicen, ya no voy a la iglesia porque está llena de gente hipócrita o gente mentirosa o gente de esto y lo otro. Bueno, entonces deja de ir a trabajar porque el trabajo también está lleno de gente hipócrita y gente así. No vamos a la iglesia por las personas, vamos a la iglesia por Cristo. Amén. Pero cuando Cristo no es predicado y no es la fundación y no se construye sobre esa fundación, sí se produce muchas cosas fuera de orden y fuera de lo que Dios ha diseñado. Como decía el hermano, sí hay gente que se autonombra, gente que está fuera del orden del Señor, sí las hay. Y hay que orar por ellos. Muchos están cegados, muchos lo hacen por herejía, por rebelión en contra del Señor. Pero Dios es misericordioso, amén. Dios puede tener misericordia y da su gracia. Y también están los otros dones, que son los 9 dones del Espíritu Santo, amén. Uh, hay más que vamos a mirar después en otra ocasión, pero hoy vamos a enfocar en los dones del Espíritu Santo, amén. Uh, y como le dije, esto es un tema muy grande, pero vamos a hacerlo lo mejor para mirarlo con la escritura y yo le animo a usted, busque más, amén. Usted estudie de la palabra más. Y espero que esto nos dé un poquito de guianza. Uh, como enseñamos la vez pasada, necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia para tener un avivamiento en la iglesia. Pero el Espíritu Santo tiene ciertas funciones, amén, que deben operar en la iglesia. Y los dones del Espíritu Santo son parte de eso, amén. Los dones del Espíritu Santo son herramientas de poder, amén. Son las herramientas, las cosas que Dios tiene para nosotros, amén. Recuerda, el Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, amén. Cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, recibiréis poder, amén. Así es de que
Ese poder es para servir, para el servicio, para nuestro diario vivir, amén, para hacer la obra de la gran comisión. Y Él ha dado herramientas que vienen con ese poder, amén, para la edificación de la iglesia. La iglesia debe ser edificada para alcanzar al mundo, amén, no para encerrarse, para alcanzar al mundo, amén. Y Él ha dado 9 dones y algo que quiero enfatizar. Sin el bautismo del Espíritu Santo, y creo que en sus hojas esta parte se mochó, sin el bautismo del Espíritu Santo, la persona no puede tener los dones del Espíritu Santo operando en su vida. Amén. No puede, no funciona así las cosas, porque el Espíritu del Señor no está en la persona así. Amén. Puede tener y exhibir el fruto del Espíritu Santo, que de eso vamos a hablar la próxima vez. Pero los dones del Espíritu Santo es otra cosa diferente y es necesario el bautismo del Espíritu Santo para eso. Amén. Ah, eso lo puede mirar en Gálatas 5, 22, 23, I'm sorry. El fruto del Espíritu. Y de eso vamos a mirar la próxima vez que me toca estar aquí un miércoles. Sin los dones operando en la iglesia no es lo que Dios quiere que sea. Amén. Dios dio los dones. A Rebeca se le fueron dadas las joyas, no para que las pusiera en una cajita y las aguardara, pero para que las usara y se las pusiera y fuera adornada con ellas. Amén. Yo sé que los que tienen una que otra joya que es de veras, amén, la guardan en la cajita y nomás la sacan en Navidad o el Día de Acción de Gracias. Amén. Porque se la roban o se le mancha. Amén. Pero los dones del Señor no son para agarrarse y esconderse. Amén. Esta lucecita tiene que brillar. Amén. Brillará, brillará, brillará. Lo que Dios le ha dado es para que sea usado en la iglesia, para la edificación de la iglesia. Amén. Si Dios le ha ungido para enseñar, use eso para enseñar y edificar a la iglesia. No se esconda y deje de usarlo. Amén. Si Dios le ha dado cualquiera sea el don que Dios ha puesto en usted, es para que sea usado en la iglesia. Amén. No para que lo esconda. Amén. Recuerde, es un don para la iglesia. Amén. Los dones del Espíritu Santo, hermano Swaggart, en sus comentarios los divide en 3 categorías que ayudan a entenderlos un poco mejor. Pablo los dividió en categorías un poco distintas. Amén. Y lo vamos a mirar. Pero vamos a 1 de Corintios, capítulo 12. No sé si ya le dije que fuera ahí. 1 de Corintios 12. 12. Aleluya. Amén. Déjame lo encuentro. Ok, vamos a comenzar en el verso. Vamos al verso 1. Amén. Creo que estamos bien en tiempo aún. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Amén. Hermanos, no ignoréis. Es algo que debemos aprender, es algo que debemos conocer y es algo en lo cual debemos de creer. Dice, sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Hay varios, hay diferentes, amén. Pero el mismo Espíritu es, amén. Hay diversidad de dones, pero es por el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Recuerden lo que leímos en Efesios. Hay un Señor, un Dios, un mediador, una manera, una fe, amén. Dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Amén. ¿Quién los hace? Dios. No la persona que tiene el don, sino Dios a través de esa persona. Amén. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad
A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere, no como cada uno escoge, como Él quiere. Porque porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. Porque el cuerpo no es un solo miembro, son muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Quiere decir, porque yo no soy maestro, yo no soy parte de la iglesia. O porque a mí no me dejaron esto, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Amén? Dios pone a cada uno en su lugar. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Amén. Vamos a parar allí. Usted puede seguirlo leyendo en su casa. El cuerpo tiene muchos miembros. Amén. Tenemos 2 manos regularmente, 10 dedos regularmente, 2 ojos. Amén. Pero cada uno tiene su función. Amén. Y fue diseñado por el Señor para que esté ahí. Pablo está comparando a la iglesia, y la escritura lo hace. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Los miembros del cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, Él es la guía, amén, del cuerpo. Si no tiene un brazo, puede seguir viviendo, pero si no tiene cabeza, el cuerpo no puede seguir solo, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Y cada uno tiene su función. Usted y yo tenemos nuestra función en la iglesia. Cada uno. Aunque muchos nos sentamos por años sin querer participar en la iglesia. Amén. Y no por participar quiere decir que va a estar enfrente y va a estar enseñando o predicando. Hay muchas maneras, amén, en que somos parte del cuerpo. No, ahora nuestro orgullo y nuestro deseo carnal siempre quieren la atención, y menospreciamos lo que no llama atención a nosotros, lo que los otros no miran. Amén. Hay muchos quien Dios llama a orar, muchos quien Dios llama a interceder, a creer. Amén. Pero a veces menospreciamos eso porque la gente no nos está mirando en la casa orando. Amén. Pero es tan importante eso. Amén. Vamos ahora a mirar los dones. Amén. Como le decía, los divide en tres clases, en 3 maneras. Uno de ellos es los dones de revelación. Amén. Que es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Amén. Esos son los dones de revelación. Los dones de poder es el don de fe, dones de sanidades y el don de hacer milagros. Amén. Son los dones de poder. Ahora, los dones de inspiración o dones vocales, amén, son el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Amén. Y van juntos todos. En muchas ocasiones, varios dones se manifiestan a la misma vez y se complementan
los unos a los otros conforme a la manera del Señor. Amén. Y vamos a mirar algunos ejemplos ahorita. Ah, el hecho de que Dios ponga un don en cierta persona, amén. No todos tienen un don del Espíritu, amén, de estos 9, pero Dios los pone en la iglesia, amén. Tal vez tiene uno o varios o todos, pero todos tenemos dones del Señor, pero los dones del Espíritu, como le dije, es una categoría diferente, amén. La vez que viene vamos a mirar otro tipo de dones. El hecho de que alguien tenga un don del Espíritu no quiere decir que yo lo voy a usar cuando yo se me dé la gana. Amén. Y en el mundo de la iglesia en general, eso es lo que miramos. Yo tengo el don de esto, o aquel tiene el don de esto, so vamos a ir para que él use su don, o yo voy a usar mi don para esto y el otro. Y usualmente es para hacer un circo. Como dice el hermano Charlie, de vez en cuando viene el circo a la ciudad y vienen con sus payasos y hacen su circo. Y es verdad, es la realidad de las cosas que pasan. El diablo tuerce todo. Todo lo que está en nuestras manos de una naturaleza de pecado caída, lo podemos torcer. Amén. Ah, es Dios quien da el don. Y es Dios quien lo usa conforme a su voluntad. Y se lo da a usted para que sea usado por la persona. Amén. No para que la persona lo use como una varita mágica y lo use cada vez que quiere. No funciona así. Amén. Ahora también el Espíritu de Dios jamás obliga a nadie a hacer nada. Amén. Él jamás toma control 100% de usted y lo forza a decir o hacer algo que usted no quiere hacer. Amén. Dios no es así, esa no es la naturaleza de Dios. Dios usted no lo forzó a que creyera en Él y fuera salvo. Usted creyó en el Evangelio de su voluntad. Amén. Es lo que Dios quiere, nuestra voluntad. Amén. Ah, vamos a mirar el don de palabra de sabiduría. Amén. Ah, una definición que escribí ahí en el papel dice, no es el beneficio de años de experiencia. ¿Ven? No es la sabiduría en términos generales de conocer mucho. Pero es que es Dios quien tiene toda la sabiduría y Él nos da un poco, un fragmento de esa sabiduría. Es algo sobrenatural. Amén. No es algo que se cultiva en nuestra vida con el tiempo. Amén. Como lo que usualmente podemos decir de una persona ya anciana. O esta persona es una persona muy sabia porque tiene tantos años de experiencia. Eso no se refiere el don de palabra de sabiduría. Es algo sobrenatural. Es algo que viene de Dios. Amén. Um, es la revelación por el Espíritu de Dios del propósito divino en la mente de Dios y la voluntad de Dios. Es revelación acerca del plan y propósito de Dios concerniendo el futuro. Amén. Dios tiene la sabiduría de todo. Amén. Y Él conoce todo. Y cuando usted y yo escribimos una oración, una frase, una frase tiene varias palabras, ¿verdad? Y termina con un punto, ¿right? Si comparamos la sabiduría de Dios con una frase, amén, Dios no nos da la frase completa, no nos da toda su sabiduría, amén. Dice que es una palabra de sabiduría, nos da un pedacito de lo que es su plan y su propósito, su voluntad para el tiempo venidero, para el tiempo futuro. Amén. Y algo que comencé a descubrir mientras estudiaba esto, los profetas del Antiguo Testamento operaban en este don, en el don de sabiduría. Amén. Dios les revelaba a ellos cosas que iban a suceder en el futuro, como a Isaías. Él le dijo que iba a venir el Señor de una virgen. Amén. Que él iba a nacer de una virgen y su nombre sería Emmanuel. Amén. Cosa en el futuro acerca del plan de Dios. Amén. También Dios lo usa también en situaciones de diario vivir. Amén. Pero creo que
el enfoque y la razón principal es para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Ah, también un ejemplo son los sueños que tenía José. Amén. ¿Se acuerdan? José el soñador. Las cosas que él soñaba cuando era joven, se llevaron a cabo en el futuro, cuando estuvo en Egipto. Amén. Y a él lo despreciaron por eso. Sus hermanos lo quisieron matar. Después uno de sus hermanos lo defendió y dijo, no hay que matarlo, hay que echarlo a un pozo mejor. Y los otros dijeron, pues hay que venderlo. Y, pero él podía, el Señor le daba a él un poquito de lo que iba a venir al frente, amén. Lo que iba a venir en el futuro, le daba de su sabiduría, palabra de sabiduría. No quiere decir que, oh, el Señor me ha dado la palabra de sabiduría y yo voy a saber qué hacer en todo momento. Dios puede hacer eso, pero como le digo, el mundo cristiano abusa y usa mal y malinterpreta los dones del Espíritu Santo. No es para hacer un circo, es para la edificación de la iglesia. Amén. Um, estos dones siempre han estado en operación, Dios siempre los ha usado, pero en el Antiguo Testamento mirábamos solo a unos cuantos que tenían estos dones sobre ellos, usualmente los profetas o las personas que Dios levantaba. Pero después de la cruz, amén, ahora en la dispensación de la gracia, ahora que el Espíritu Santo ha sido dado en una nueva dimensión, estos dones están disponibles para todos los que son creyentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, amén. Ahora no es unos cuantos por un periodo corto de tiempo, ahora es para la iglesia. Ahora es para que operen en el tiempo de la iglesia y todos somos candidatos perfectos para eso, amén. Porque ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. La paga del pecado ya fue dada, amén. El pecado, la barrera fue removida, amén. Ahora Él habita en nosotros, amén. Y gloria al Señor por eso. Ahora miramos palabra de conocimiento, amén. Son muy similares. No se refiere a la educación, al conocimiento que recibes de la educación o el intelecto que podemos cosechar con estudio, pero es una manifestación sobrenatural del conocimiento que tiene Dios. Y Él nos da un fragmento de ese conocimiento, una palabra, amén, un pedacito, amén. Dice, es revelación del plan y propósito de Dios acerca de algo presente o pasado. Amén. La otra era en el futuro. Esto es algo de aquí, presente o pasado. Amén. Y un ejemplo bueno de esto que encontré es cuando Jesús estaba en esta tierra. Jesús fue 100% hombre, amén, y al mismo tiempo era 100% Dios. Pero él obró su ministerio como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la Escritura dice que él tenía el Espíritu Santo sin medida. Amén. Y él es el ejemplo que debemos de seguir a la manera en que Dios nos quiere transformar. Cuando él pasó por Samaria y se sentó en el pozo de Jacob y se encontró con esa mujer que iba a sacar agua, ¿se acuerdan? Y él le dice, y empiezan a tener una conversación. Y él le pregunta, ¿y tu esposo? Y ella le dice, no, pues no tengo esposo. Él le dice, es cierto. A través del Espíritu, el don de palabra de conocimiento estaba en operación. Y él le dice, es verdad que no tienes esposo, porque has tenido 5 en el pasado. Y el que tienes hoy no es tu esposo. Amén. Y él usa eso para atraerla hacia la salvación. Amén. Para atraerla hacia él, hacia la salvación. Amén. También él lo supo por revelación. Amén. Y también en el libro de Apocalipsis, amén, revelación, Juan, el Señor le da la palabra de conocimiento al mostrarle la condición de las 7 iglesias. Amén. Juan no estaba allí con las 7 iglesias. Cristo se lo revela a él, le da el conocimiento y le da la palabra de sabiduría
para decir lo que ellos han de hacer en el futuro, amén, o lo que puede pasar en el futuro si ellos no atienden a la voz del Señor, amén. Como a la Odisea le dice, has de comprar oro de mí, amén. Como a la iglesia de Filadelfia le dice, retén lo que tienes para que no pierdas tu corona, amén. Y de esa manera obra el Espíritu Santo con los dones. Muchas veces se entrelazan, amén, y están juntos, obrando juntos, amén. Um, el hermano Schwager dio un ejemplo en su vida personal, en su ministerio personal, de la obra de los dones del Espíritu Santo. Dice, cuando estaban comenzando a construir los edificios del ministerio, cuando estaban haciendo las oficinas, Uh, dice que la manera en que lo entendí es que tenían la fundación y tenían los postes uh, que estaban para el edificio. Y iban a traer unas vigas grandes de concreto que iban a estar sobre los postes para poner el techo. Pero las personas que hicieron los postes lo hicieron mal. Y llegaron con las vigas de concreto y le dice el ingeniero, esto no va a funcionar con tus postes. No funciona porque está mal diseñado. Y no podían dejar los postes porque se iban a doblar, se iban a tronar, si los ponían en el suelo y etcétera. Y le dicen, no, pues ni modo. Y eran muchos miles de dólares en construcción. Y el hermano empezó a orar, él no sabe ni papas de construcción, nada de arquitectura. Y le dice, Dios, ayúdame. Estos arquitectos y esta gente me dice que no se puede. Y es dinero que no puedo estar tirando a la basura así. Este material se tiene que usar. Y Dios le da una palabra y le dice, diles que sobre los postes pongan una base en cada poste para que se distribuya el peso de esas vigas de concreto y no se deshaga el edificio. Y el hermano va y le dice al arquitecto, ¿por qué no hacemos esto? Y le dice, no, eso no. El hermano desanima y se va otra vez. Y el Señor habla a su corazón otra vez y le dice, es el diablo quien está cegando su mente y su entendimiento. Reprende el ataque del enemigo sobre su vida y ve y dile otra vez que haga esto. Y el hermano no tiene ningún conocimiento en lo más mínimo de cómo construir y cómo repartir el peso. Y va y se lo dice otra vez y el arquitecto se queda pensando y dice, wow, sí va a funcionar eso. Y vamos a hacer esto. Y hizo sus cálculos, ¿y cómo supiste eso? Y le dice, fue el Señor quien me dijo esto. Y ellos nomás lo miraban medio extraño. Pero fue una palabra para ese momento, amén, en su vida diaria, en su vida cotidiana. Dios lo tiene para su iglesia en todo momento, amén. Y nosotros somos la iglesia, amén. Y gloria al Señor por eso, amén. Miramos ahora el don de fe, amén. ¿Cómo vamos tiempo? Oh Dios, muy mal de tiempo. Es una fe especial, amén. Una gran fe para creer por cosas sobrenaturales, amén. Como ejemplo recordaba Josué y las murallas de Jericó, amén. Toma fe creer que darle vueltas a una ciudad va a destruir las murallas que están ahí. Toma una fe sobrenatural el orar y que el sol se pare, que el planeta deje de rotar en el espacio. Como el hermano Schwager usaba su vida, toma una fe especial para creerle a Dios, para evangelizar al mundo entero, amén. Es una fe más allá, no se refiere a la fe que es la fe de salvación, sino una fe sobrenatural, el don de fe para creer por cosas imposibles, amén, cosas que no todos creen, amén. Voy a tener que apurarme. Dones de sanidades, amén, está en plural porque hay muchas enfermedades, amén. Hay muchos maleficios que invaden nuestro cuerpo. Y este don no tiene que ver nada con la medicina, nada con los estudios médicos. Es algo sobrenatural que hace Dios, amén, que hace el Señor. Hay diversas enfermedades y el Señor es quien lo puede hacer. Jesús dijo que había ciertas señales que iban a seguir a los que creían en Él, amén. Y uno de esos era que sanarían los enfermos, amén. Y no porque no tenemos el don de sanidades no vamos a orar por los enfermos, porque Dios sana, amén. Pero quien tiene el don de sanidad, mira esas sanidades con mucho más frecuencia, amén.
Y eso lo miramos muy marcado en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Se acuerda la sombra de Pedro? Cuando Pablo se hundió el barco y oró por la persona que estaba enferma en esa isla, eran sanidades sobrenaturales. Amén. ¿Se acuerda? Levántate y anda, y se levantó. Son sanidades que Dios usó con mucha frecuencia y mucha intensidad en el Nuevo Testamento. Amén. Ah, el don de hacer milagros, amén, es la intervención de Dios en las cosas naturales. Amén. Y en el Antiguo Testamento miramos mucho de esto, como Moisés abriendo el mar rojo. Amén. Como mirábamos a Jesús cuando el agua se transformó en vino. Amén. Algo sobrenatural que hace el Señor. La sanidad es milagro, amén, pero es en una categoría distinta y un poco diferente en esto, amén. Ah, el don de profecía, bueno, voy a parar ahí porque en esto quería tomar mucho más tiempo en los siguientes dones. Ah, pero Dios lo ha puesto en su iglesia y es para nosotros, amén. Y Pablo nos anima a orar y a pedir al Señor por estos dones, amén. Y toman de consagración de nuestra vida para el Señor. Y como le dije, no es algo que es como una varita mágica y que usamos cuando queremos. Así no funcionan las cosas del Señor así. Vamos a orar para despedirnos. Y siga estudiando esto usted. Y, y pregúntele al Señor y busque más y más del Señor en esto.